Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a enseñar cómo comprar un dominio en HostGator de forma fácil y rápido. Recuerda que te voy a estar dejando un cupón de descuento en el primer comentario y descripción de este video para que le des clic. Te va a mandar a esta página y aquí arribita tenemos esto que dice dominios. Vamos a darle clic y aquí de forma muy rápida vas a escribir el nombre del dominio que tú quieres comprar. Por ejemplo, aquí yo he escrito Ambana y acá recuerda que tú puedes seleccionar el .com, .com.mx, .online, .site, .tech, prácticamente el que tú quieras o simplemente se lo pones de forma manual. Y aquí como puedes ver en la parte de arribita de color verde te está diciendo el descuento que estos dominios tienen en ese momento. Por ejemplo, si yo escogiera .com.mx tiene un 62% de descuento, .online 67% de descuento, .site 68%, .net 29%. Entonces va a depender de ti de cuál quieras tú escoger. Para el ejemplo de este video yo voy a seleccionar .com y simplemente vas a darle clic acá donde dice buscar dominio y vamos a estar esperando a que busque el dominio. Ahí como puedes ver nos está diciendo aquí abajito, nos aparece esta flechita verde que dice felicidades, su dominio está disponible, regístrelo ahora. Y aquí tenemos este apartado que vamos a estar seleccionando el tiempo de contratación. Por ejemplo, si lo contratas a 3 años, te van a estar dando un 58% de descuento, a 2 años también y a 1 año un 33% de descuento. Yo te recomiendo sinceramente contratarlo pues al mayor tiempo posible para que tengas un mayor descuento. En este caso podría ser a 2 años y como puedes ver aquí, una vez que ya hemos escogido el tiempo de contratación, vamos a darle clic a este cuadrito de color amarillo. Como puedes ver acá en la parte de abajo dice resumen de la compra, un dominio agregado y nos dice revise su lista. Vamos a darle clic acá en revise su lista y como puedes darte cuenta acá nos está diciendo, se nos abre esta ventana de nuestro lado derecho y simplemente acá dice ambana.com, registro por 2 años, acá nos está diciendo el precio 471 pesos mexicanos y acá nos dice ir al carrito. Entonces clic en el botón amarillo, ir al carrito y como puedes ver acá nos está diciendo lo siguiente, dice la protección de dominio está activada. Esto yo te recomiendo que lo dejes encendido, ya que lo que va a estar haciendo, recuerda que cuando tú compras un dominio te piden tus datos personales como tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, etcétera. Entonces todo eso es público en internet. Si tú no activas la protección del dominio, cualquier persona puede ver toda tu información en internet. Entonces por esta razón siempre te voy a estar recomendando contratar pues esta parte de aquí. Acá a la derecha recuerda que te van a estar cobrando esta parte de 142 pesos por 1 año y como puedes ver la renovación cuesta 71 pesos mexicanos, lo cual está bastante accesible. Entonces siempre te recomiendo que la protección de dominio esté activada para que nadie pueda ver toda tu información personal. Una vez que ya revisamos esto, aquí abajito tienes recursos complementarios por si lo quieres contratar, correo profesional, en dado caso que seas una empresa, etcétera, lo puedes activar y te va a costar 35 pesos mexicanos por mes. Entonces ya va a depender de ti, en este caso no lo voy a estar comprando. Ahora de nuestro lado derecho, como puedes ver, tenemos ya lo que sería la sumatoria, el registro de dominio, lo que es la protección del dominio y tenemos ya el total del pedido. Y por último recuerda que vas a darle clic acá donde dice continuar con la identificación. Después de esto te va a mandar a que tú rellenes los datos para crearte una cuenta. Ingresas aquí tu correo, también acá de nuevo el correo, tu celular y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta. Vas a seleccionar esta parte y clic acá abajo en crear cuenta. Después como puedes ver nos manda a que nosotros podamos ya realizar el pago del pedido y aquí tienes la opción de pagar con tarjeta de crédito o con PayPal y también en efectivo y transferencia bancaria. Yo te recomiendo sinceramente tarjeta de crédito PayPal, ya que el pago se hace de forma rápida. Entonces estos son los dos que yo más uso y también que más recomiendo. Por ejemplo, tarjeta de crédito, simplemente rellena aquí tus datos
o también PayPal. Una vez que ya tú realizaste el pago, aquí abajito dice finalizar compra, ya se va a hacer el pago y te van a estar mandando pues toda la información de lo que sería tu dominio a tu correo electrónico. Recuerda que tú puedes acceder a lo que es tu panel de control en la página principal de HostGator. Acá tienes este icono de persona, simplemente tú le das clic, portal de cliente, clic en entrar y aquí pones lo que sería tu correo electrónico, tu contraseña y clic en ingresar para que ya puedas tú administrar el dominio que has comprado. Como puedes ver acá yo estoy dentro de la plataforma de HostGator y acá tenemos este apartado que dice dominio. Simplemente tú le das clic y aquí vas a tener el dominio que tú hayas comprado y simplemente pues ya lo puedes administrar, configurar o lo que tú quieras hacer con el dominio. Como puedes ver es bastante fácil y bastante sencillo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir un comentario para que yo te pueda ayudar y espero que este video te haya ayudado a poder comprar tu dominio aquí en HostGator. Recuerda, por ahí vas a tener el enlace en el primer comentario y descripción de este video y te veo en el próximo video.